Nosotros esta mañana hicimos una introducción que pretendíamos de alguna manera profundizar en el tema del matrimonio. Ahora, en esta tarde vamos a ver un tema diferente. Por ejemplo, ¿qué líneas de pensamiento influyen en la sexualidad? Si nosotros miramos en nuestra historia, filosofía griega, las religiones, Platón, la época victoriana y sobre todo la influencia de Agustín. Si tuviera que elegir una de todas, el que más influyó a nivel de la sexualidad fue Agustín, sin ninguna duda. Y lo veremos ahora más adelante con las pruebas. Este es un esquema que nos puede ayudar a entender el nivel de influencia en la sexualidad. Por ejemplo, el tamaño es el nivel de influencia. Entonces, ¿quién es el más grande ahí? La filosofía griega. Pero recuerden que la filosofía griega influye a la Iglesia Católica también, y la Iglesia Católica prácticamente a todo Occidente. Entonces, esto hace que la influencia de la filosofía griega luego llegue a toda Roma, luego al cristianismo, y después del cristianismo vienen las sociedades occidentales, el protestantismo que no logra quitarse la figura de la filosofía griega, y finalmente la sexualidad, podemos con total seguridad decir que lamentablemente está más afectada por la filosofía griega que por los términos bíblicos. Por eso tantos problemas. A ver. Aquí. En la Biblia tenemos en Levítico 18 un capítulo de prohibiciones sexuales. Más que ver las prohibiciones sexuales, es bueno ver el contexto de ese capítulo. Dios dice claramente que no se debe imitar ni las costumbres de Egipto, en el versículo 3, ni las costumbres de Canaán. Es como Israel, de donde sales no te lleves nada, culturalmente, pero a donde vas tampoco tomes nada. Algunas personas dicen, bueno, pero no había mejor sitio para llevarlo. Probablemente, pero entonces no se cumple la obra. La idea era salir de Egipto, que era un problema, pero había que rescatar a los cananeos. Este era el objetivo. ¿Qué había en los cananeos? Sobre todo, un tono más elevado en situaciones contrarias a los planes divinos de lo que tenemos hoy. Tenemos una idea de que hoy hay mucha inmoralidad. Cuando miramos la historia, no tenemos más que algunos episodios de nuestra historia. Lamentablemente entendemos que llegaremos, eso es triste, pero en ese momento había probablemente mucha más inmoralidad que la que hay hoy. Un tono más elevado de situaciones contrarias, pero Israel se contaminó muchas veces. No tengo que detenerme en esto, pero saben que en todo el Antiguo Testamento tenemos momentos, y incluso en el Nuevo, donde el pueblo tiene un problema con alguna inmoralidad, y era por lo regular de este tipo. En la Biblia está presente la denuncia constante de los profetas, siempre advirtiendo sobre el tema de la inmoralidad. Aquí tenemos varios versículos. Influencias cananeas claras en la Biblia. Lot y el embarazo de sus hijas. Si nosotros vamos a la historia, Ugarit, por ejemplo, hay una tablilla de Ugarit que dice que Baal embarazó a sus 2 hijas y a 2 vacas. Y ahí tenemos 2 problemas. Si el Dios puede tener relaciones con sus propias hijas y también con animales, ¿qué viene después? Que los seguidores de ese Dios de alguna manera van a imitar sus costumbres. Cuando las hijas de Lot se embarazan de Lot, no es que se le ocurre,
es que culturalmente esto era posible, era algo muy bien. Ahora, bíblicamente no es lo mismo, tenemos que hacer la diferencia. La fiesta del becerro de oro, una connotación cananea. El comentario bíblico adventista lo aclara muy bien, donde deja claro que no es el buey Apis lo que se adora allí, que es una adoración a Baal a través del toro. ¿Por qué la tablilla de Ugarit dice que Baal embarazó 2 vacas? Porque él era considerado como el toro. Entonces, fíjense cómo se va relacionando estas cosas. La situación de Baal peor, ¿se acuerdan? De cómo los israelitas se contaminan en esas situaciones con unos ritos religiosos. La pregunta sobra, ¿qué ritos eran? Miren cómo se llama el lugar, Baal peor. Eran de Baal. Y los ritos de Baal siempre implicaban inmoralidad. Reyes israelitas que lamentablemente se paganizaron. Hay una frase que se repite al inicio de algunos reyes. Y Ezequías tuvo que hacer limpieza y ahí te da una lista. Bueno, si se fijan en esas listas, ¿qué dice? La de Ezequías sobre todo dice que tuvo que sacar las prostitutas del templo. ¿Qué significa esto? Que los mismos ritos de la prostitución ritual de los templos de Baal en un momento dado entraron al templo nuestro, al templo del pueblo de Dios. Y el rey Ezequías la tiene que echar. La Biblia lo dice claro que esto ocurrió. Lo que pasa es que nosotros a veces no tenemos como la connotación de lo que pudo haber sido eso. ¿Y cuántos años? X rey hizo limpieza, pero se quedaron la adoración en los lugares altos. ¿Le suena esto? Lo de los lugares altos. Pues los lugares altos eran unos lugares donde se hacían ritos a Baal también. La sexualidad en la antigua Grecia, ¿cómo era? Estos versículos yo no los voy a estudiar con ustedes, pero quiero algunos de ellos mencionarlos porque merece la pena que tengamos en cuenta que cuando Pablo escribe esto, lo escribe pensando en lo que él estaba viviendo, no en nosotros solamente. A veces nosotros creemos que Pablo nos está corrigiendo conductas a nosotros y se nos olvida que él tenía unas conductas en su medio que eran las que condicionaban lo que estaba escribiendo. Por ejemplo, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. 1 Corintios 7:2. Pregunta. Levanten la mano los casados, a ver. Todos los que están casados. Bájenla. ¿Cómo se entendería que yo les diga a los que están casados aquí, ustedes tienen que tener su marido y su mujer? ¿Qué sentido tiene? Pero donde la gente está acostumbrado a cruzar las parejas sexuales a lo loco, tiene más sentido este texto. Pablo le está diciendo a los creyentes en un entorno griego, cada uno por favor que tenga un solo marido y una sola mujer. Y no era redundar, es que nadie estaba en esa circunstancia. Ahí todo el mundo era según le pedía el cuerpo. Entonces Pablo tiene que poner un orden, pero ¿cuál es el orden que él tiene que colocar? El orden bíblico. Aquí lo cultural no es lo importante, lo cultural ya está impregnado. Ahora, ¿cómo pongo orden? Diciendo por encima de lo cultural, lo bíblico, que no se le olvide a alguno, que aunque aquí hay uno que tiene 10 y el otro 20 y quién sabe cuánto, lo bíblico, que es palabra de Dios, es que cada hombre tenga una sola esposa y cada mujer un solo esposo. No se han hecho la pregunta nunca por qué cuando ordenamos un anciano, un diácono, repetimos de que sea marido de una sola mujer entre nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia tuvo que clarificar
que el representante, el dirigente, solo podía ser marido de una sola mujer o mujer de un solo marido, porque en el entorno griego esto no estaba claro. En efecto, se oye entre vosotros que hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Primera de Corintios 5:1. No estamos hablando de gente no creyente, estamos hablando de la gente de la iglesia, que estaba viviendo lo que le afectaba de su propia sociedad. Hoy la pregunta es, ¿cómo vamos a poner orden en una sociedad que va tan desbocada? Vamos a preguntarle a Pablo, ¿cómo puso orden en una sociedad tan desbocada como la griega? Poniendo la Biblia por delante. No nos queda otra opción. Hoy estamos siempre con esto, de que una sociedad tan inmoral como la iglesia va a poder testificar. No se preocupen por eso. Si dejamos de utilizar la Biblia como patrón, sí, entonces tenemos un problema. Ahora, mientras la Biblia sea nuestro patrón, olvídense de lo que haga la sociedad. Nosotros tenemos que decir lo que hacemos nosotros y lo que creemos nosotros. Primero de Corintios 5:3, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros como corresponde a los santos. Estos versículos no se escribieron para los no creyentes. Pablo estaba hablándole a la gente de la iglesia que tenían problemas con estos temas. ¿Por qué? Porque vivían en una sociedad donde esto era normal. Romanos 1:26 y 27. Normalmente la gente lee aquí homosexualidad. El versículo no lo dice. A veces la palabra homosexualidad es una excusa que impide ver más allá. Es como decir, ¿qué pasó en Sodoma? ¿Eran homosexuales? No, no lo dice la Biblia así. Pero una ciudad donde todos los hombres se quieren acostar con dos hombres que andan de visita, eso no es homosexualidad solamente. Ahí se puede decir mucho más. Porque ¿qué ciudad del mundo todos los hombres se quieren acostar con dos visitas que llegan? Eso te dice el grado de inmoralidad que había allí. Sobre todo cuando dice desde los más pequeños hasta los mayores. Entonces la Biblia nos está dando pistas para que nosotros reconozcamos el nivel de afectación que había en un momento dado. Pablo aquí dice, los hombres dejaron las cosas naturales y las mujeres también. Y ahora veremos en profundidad a qué se refiere. Sexualidad entre los dioses. Lo primero es que los griegos aprendían que sus dioses tenían sexo entre ellos. Un dios le quitaba la mujer a otro, un dios engañaba a otro, de repente se acostaban entre dioses del mismo sexo. Esto era normal. Pero piensen por un momento qué significa educar a los niños de que Dios o sus dioses hacen esto. Es complicado luego decirle que esto no es correcto. Bisexualidad como identidad sexual. Iniciación sexual de los adolescentes, una de las prácticas más oscuras que se ha practicado en la humanidad. ¿Qué significaba esto? Que los propios padres y familiares, tíos cercanos, iniciaban a los niños en la sexualidad. Y ahí tenemos dos problemas, porque esto es incesto y también otras más cosas. La pederastia era común entre los griegos, la prostitución era legal, se practicaba también la prostitución ritual, que era otro tipo de prostitución. Eran unas personas, tanto hombres como mujeres, que estaban en unos templos y a mayor cantidad de sexualidad, mayor bendición. Imagínense cuando la bendición de un pueblo está relacionado con el aumento de la inmoralidad. ¿A dónde eso puede llegar? La mujer se consideraba débil, limitada, defectuosa por naturaleza y necesaria para procrear. Eso pensaba el mundo griego de las mujeres. Este tipo de pensamientos ayudaba mucho a que el hombre griego fuera homosexual. Porque
estar con una mujer que encima ya de entrada se le consideraba débil, limitada, defectuosa, era como, no se considera la mujer otro ser, sino un hombre defectuoso, como alguien que se quedó camino a ser hombre. Y esto tiene unas connotaciones muy peyorativas. La pederastia en el mundo griego no solo que era normal, es que el mayor problema es que Zeus, su dios principal, la practicó. Tomó a un joven y lo utilizó sexualmente. Entonces imagínense, ¿cómo puedo justificar algo tan grotesco? Es que si el dios más importante lo hizo, pues ¿qué más da? Si Aquiles, que era uno de los soldados más importantes, tenía un amante joven, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces noten que este tipo de cosas en una sociedad van generando un impacto. Dos importantes aclaraciones. Los sexos fueron señalados por Dios en la creación. ¿Cómo Dios los señala, los sexos? Varón y hembra. Nosotros nos hemos inventado como sociedad más cosas. El pecado es posterior a la creación del hombre y la mujer. Mucha gente considera a raíz de un mito que se llama el mito del andrógino. Es un mito que, aunque no es de Platón, se pone famoso por Platón, pero Platón lo tomó de Babilonia. El mito del andrógino decía que hubo un primer momento donde el primer ser era hombre y mujer a la vez. Y como era tan superior, los dioses lo partieron por la mitad. Y entonces quedó mujer de un lado y hombre del otro. Y toda la vida intentaban juntarse. Por eso de ahí vienen las famosas mitades. Yo quiero mi mitad. Ahora bien, ¿cuál de las dos mitades era más importante? El hombre. O sea, partíamos ahí. Si en un momento dado el primer hombre no necesitaba a la mujer para procrearse, y no se imaginan ustedes lo que esto generó. ¿Por qué? Porque justificaba la homosexualidad. O sea, este mito llega a justificar la homosexualidad, porque si el primer hombre podía incluso procrear él solo, ¿cuál era el problema luego? Ahora, no nos olvidemos que esto es un mito. El problema es que el mito entró al cristianismo, entró al judaísmo y comenzaron a inventarse cuestiones ahí muy raras, como por ejemplo, Dios hizo a Adán y a partir del pecado, Dios consideró que la mujer era necesaria. Esto es una estupidez, porque si la mujer no existía antes del pecado, ¿a quién engañó a la serpiente? Y no se admite que fue a un hombre. No. Le dan una vuelta que siguió engañando a una mujer, pero la mujer no estaba. Entonces, ¿qué pasaba? ¿A dónde vamos a llegar así? La mujer es fruto del pecado, la sexualidad es fruto del pecado y el matrimonio también. Y eso es camino peligroso, porque eso nos ha generado muchos problemas. La Iglesia Católica en un momento dado llegó a decir que después que una pareja casada intimaba, tenían que ir al confesionario a pedir perdón. ¿De qué tenían que pedir perdón si estaban casados? Porque en vez de mirar lo que dice la Biblia, se miraba lo que decían estas cosas. Por eso les decía que los padres de la iglesia, los mal llamados padres, hicieron mucho daño en cuanto a la concesión de la sexualidad. Por ejemplo, este hombre, Agustín de Hipona, desarrolla un ideario que se considera la idea más permanente a través del tiempo, a tal punto que aún hoy en terapia tenemos parejas nuestras que muchas veces tienen problemas con las ideas de Agustín. Que una mujer se sienta sucia
cada vez que tiene relaciones con su marido. ¿De dónde viene eso? De estas ideas. Que una persona después de tener relaciones sexuales, aunque estuviera casada, ese día no podía tomar la comunión, porque estaba, no decían en pecado, pero casi. Agustín llega a articular un ideario de pureza sexual mientras escribía cartas y documentos, pero sus ideas influenciaron el mundo. Aquí lo vemos mejor. Por ejemplo, el placer sexual, mal de la concupiscencia, está presente en el matrimonio. No hay manera que se considerara el placer sexual como algo bueno. Siempre es malo. Y díganme hoy si ese problema no lo tenemos, a tal punto que de forma natural mucha gente llega a considerar que si quiere vivir un momento de más cercanía con Dios, eso no es compatible con la sexualidad. Y eso es un error, porque la sexualidad la inventó Dios. Y cuando Dios dijo en el Edén que todo era bueno, también la sexualidad. El pecado venial, toda relación sexual conyugal que no persiga como finalidad procrear, es pecado. Esto lo dijo, el primero que lo dice es Agustín, y trajo muchos problemas esto. A tal punto, y esto que voy a decir es como una especie de pedir perdón. ¿Cuántas parejas que no pudieron tener hijos en los entornos religiosos, incluido el nuestro, llegamos a hacerles creer que eran unos desgraciados de la vida, como que ahí pasaba algo, porque no podían tener hijos? ¿De dónde nos viene eso? ¿De la Biblia? No. ¿En qué momento Abraham y Sara, porque no pueden tener hijos, se les dice que ellos son menos en la Biblia? Dios no hablaba igualmente con Abraham y no tenían hijos. Pero ese es un problema que lo hemos visto nosotros. ¿A través de dónde? De una enseñanza que hemos adquirido, que muchas veces no se sabe de dónde nos vino. Y yo les enseñé esta mañana de dónde venía de Babilonia. El matrimonio es aceptable porque en su seno está la procreación. Si no estuviera, no es aceptable. Muchas parejas consideran que el sexo no puede ser disfrutado, que el disfrute está mal y que la sexualidad debería estar solo para la procreación. Esto no es así desde el punto de vista bíblico, pero lamentablemente este punto de vista impresionó más al mundo que el punto de vista bíblico. Bajo ningún concepto se acepta la sexualidad si no es con una finalidad de procreación. Imagínense a dónde pudiéramos llegar si creemos esto. Pero él no se queda ahí. La ética moral agustiniana es rigurosa, alejada de la propuesta bíblica de Génesis 1 al 3, y propone a las parejas casadas un concepto triste y sacrificado. Coloca el placer sexual del matrimonio en un estatus negativo, poco provechoso y pecaminoso. En sus esfuerzos por señalar el rechazo al aspecto del placer en el sexo, se esforzó en colocar la prioridad en procrear de la vida conyugal y promueve una tesis que los que tienen más edad se acordarán de ello, porque ya hoy no se dice, pero hubo un tiempo que sí. Y era que María y José tuvieron un matrimonio sin sexualidad. Y se utilizaba como el modelo del verdadero matrimonio cristiano. Un matrimonio verdaderamente cristiano y fuerte abandona la sexualidad porque serán más espirituales. Pero eso no es bíblico. Eso genera situaciones difíciles dentro de una pareja. Y se llegó a considerar por Agustín que la virginidad estaba en un rango superior al matrimonio. El matrimonio sin sexo en un rango superior a los que lo practicaban. Y dentro de la propia Iglesia Católica, mucha gente que quería servir al Señor humildemente, se negaban entre ellos a convivir sexualmente. Y créanme que les puedo decir
de fuente oficial que todavía hoy llega gente a terapia con estas ideas. Porque estas ideas han hecho no solo daño, se han sellado en muchas mentes. Mateo 1:25 dice que José y María, después de nacer Jesús, tuvieron relaciones sexuales. Lo dice. ¿Por qué lo dice? Porque quiere dejar claro que ellos fueron un matrimonio normal. No puede ser que el del matrimonio que viene, el Hijo de Dios, sea un matrimonio falso. Mi abuela es católica y cuando yo le dije esto a mi abuela un día me dijo, eso solo inventaron ustedes los adventistas. Y yo, abuela, que míralo aquí, eso en tu Biblia, en la mía yo nunca he visto eso. Digo, pero tú has llegado ahí. Y me dice, me da igual, eso lo añadieron. ¿Cómo María va a tener sexo? Que no. Claro, mi pobre abuela que le reza a María todos los días, es que teniendo sexo no se le imagina. Pero es que María, precisamente como la Biblia la proyecta, no es como una diosa, es como una mujer. Entonces noten cómo a veces podemos tener problemas por la imagen que nos hemos creado. En nuestro propio entorno a veces cuesta hablar de esto. Pero María y José fueron un matrimonio normal. El placer sexual inhabilitaba el espíritu, dice Agustín, y recomendaba la abstinencia a las parejas en días de misa, festivos religiosos, cuaresma, preparación bautismal y en momentos especiales de oración. Vamos, que no quedaba mucho día, ¿eh? Una pareja muy religiosa lo tenía complicado. Pero estas posiciones no solo eran de Agustín, luego y antes algunos hablaron también. Jerónimo, por ejemplo, decía, sacándola de 1 Corintios 7:5, que dice que una pareja puede tener una pausa en su vida conyugal para dedicarse a la oración. Pero el propio Pablo dice, cuidado con ser demasiado orar, porque si no van a entrar en tentación. O sea que no es una invitación a apartarse de la vida conyugal. Y Jerónimo dice, la Biblia lo dice. Apelaba a las parejas para que no tuviesen relaciones el mismo día de comulgar y de dedicarse a la oración, porque ellos inventaron que no es compatible la bendición de Dios con la sexualidad. Y todavía en el mundo protestante seguimos algunos creyendo esto, y nos genera controversias en nuestros propios matrimonios. Orígenes llegó a considerar que era una temeridad venir a comulgar después de haber realizado el coito, porque vendrían a la iglesia contaminados, a parejas casadas. Tremendo esto. ¿De dónde se influencia Agustín? De la filosofía griega, de sus convicciones religiosas y de una experiencia que tiene en su juventud. A veces no podemos evitar hablar de nuestras propias experiencias, pero es que tu propia experiencia lamentablemente puede terminar haciendo mucho daño si es lo que utilizas como premisa. ¿Cuál es la experiencia de la juventud de Agustín? Ustedes lo pueden leer, si investigan la vida de Agustín se van a encontrar que él tiene un momento donde es muy libertino sexualmente, tiene una sexualidad donde se cree que incluso estuvo con ambos sexos. Tuvo un hijo, un desenfreno total. Y entonces, de acuerdo a las convicciones griegas, él llega a controlar, a contener todo ese deseo. Y rompe escribir como si todo eso fuera un proceso cristiano. Y claro, que tú hayas tenido una experiencia negativa con la sexualidad no quiere decir que la sexualidad sea negativa. Por eso él habla de la sexualidad como algo sucio, porque la sexualidad que él experimenta fue una sexualidad sucia, que lo marcó, que le hizo daño. Desde muy joven andaba con prostitutas y no es el mejor lugar para aprender la sexualidad de Dios, evidentemente. Ahora, su propia experiencia, lastimosamente, impregna 20 siglos con esas ideas griegas que no son bíblicas.
¿Cómo afecta esto a Roma? La sexualidad romana era prácticamente igual. Tenía algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la religión romana promovía la sexualidad como un aspecto de prosperidad. Así que un señor romano respetable que acudía a prostíbulos podía ser considerado como un buen adorador en su templo. No se vería como hoy, que no es compatible. La prostitución era legal, pública y generalizada. De hecho, las pinturas pornográficas romanas son abundantes. Y los romanos heredaron la iniciación sexual, uno de los mayores problemas para generar inmoralidad, porque prácticamente ninguna niña ni ningún niño se libraba. Y esto era una violación en toda regla por los propios familiares. ¿Por qué es necesario que veamos estos contextos? Porque depende cómo sea la sociedad, tú tienes que articular un discurso. Esa dureza con la que hablaba Pablo, ¿por qué? Porque Pablo no se podía permitir hablar suave en una sociedad que tenía el acelerador tan pisado. Es que si no, la propia iglesia se volaba. De hecho, él tiene que resolver cosas dentro de la iglesia. En 1 Corintios, en un momento dado, él habla de las orgías dentro de la iglesia. Porque era tan natural fuera que en un momento dado afecta a la iglesia. Ahora, nadie se equivoque. Nunca Pablo habla en aceptación, siempre corrigiendo lo que estaba mal. Las categorías modernas de heterosexual, homosexual, no forman parte de Roma. Serían una dicotomía para el pensamiento romano. ¿Cómo pensaba Roma de la homosexualidad? Si dos hombres tenían relaciones, para los romanos el homosexual era el pasivo, pero el activo estaba bien. No era un problema para ellos. Y esto es muy diferente a la connotación que nosotros tenemos hoy. Si dos hombres tienen relaciones, son homosexuales, yo no tengo que saber en qué lugar va ninguno. O sea, son homosexuales. Pero los romanos consideraban homosexual al pasivo solamente. Porque la pasividad era relacionado con las mujeres y era la parte negativa. Todo lo que fuera un rol de mujer era negativo. Pero si tú hacías un rol de hombre, era positivo. Imagínense esto. Los romanos creían, consideraban, promovían que los hombres debían ser los activos en todas las formas de actividad sexual. Y mientras fuera activo no había problema. ¿Cuáles eran los límites en una sociedad así? ¿Dónde pones límites? No existen. La imagen se ha descuadrado un poco, pero para que no se estén molestando haciendo fotos, se ha quedado en megafonía y esa imagen es libre, o sea, la pueden tomar la presentación completa y así se la pueden leer mejor, sin ningún problema. Después de los romanos viene la doble moral, que es la familia ideal. Yo soy un señor casado con mi señora, con hijos, tal, pero me permito ciertas cositas por debajo donde nadie me vea y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo se resolvía eso? Con el confesionario. Yo venía, le pedía perdón al señor que estaba allí y él me ponía el contador a cero. En vez de promover que no lo vuelva a hacer, tú tranquilo, me decía 2 o 3 cosas que debo hacer, yo las hacía y aquí no ha pasado nada. Levítico 18 es un buen ejemplo para nosotros ver cómo Dios actúa cuando una sociedad se descarrila, probablemente como la nuestra. Dios no tiene un problema con lo que hacen los demás. El problema donde Dios pone la atención es cómo debe actuar su pueblo. Y a Israel Dios le habla claro. Y le dice lo que estaba bien y lo que está mal. Hoy tenemos un problema con este tema, ideología de género. ¿Qué es esto?
Lo primero es que es un tema multitema, así que es una trampa para nosotros, porque estamos hablando de muchas cosas. Si intentamos desde el principio descifrarlo, sería algo así. Utiliza un concepto nodal que pretende desconstruir la sexualidad que tú y yo conocemos. Ese es el objetivo, modificarla. ¿Cómo se puede hacer eso? Tienes que tomar los niños en las escuelas, tienes que tomar los medios de comunicación y tienes que hacer leyes que favorezcan eso. ¿En qué punto estamos de esas tres cosas que yo he dicho? En las tres. Ya los libros han sido modificados, ya los medios de comunicación han sido tomados y ya las leyes están elaboradas. ¿Qué es lo que falta ahora? La proliferación, que esto es más lento pero seguro. La ideología de género es una ideología política, no es científica. ¿Qué quiere decir? No se va a poner énfasis en estudios científicos, se va a poner énfasis en tener mayorías en los congresos y votar. Y eso resuelve más que si fuera científica, porque después que una ley está aprobada, da igual que sea científica o no, que esté demostrada o no, está aprobada. Hay que cumplirla. ¿Qué pretende? Viene de la ideología política neomarxista, tiene un sesgo totalitario que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica y biológica, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones sociales que hemos ido haciendo a través del tiempo. Lo que quiere decir que los roles, los estereotipos, todo eso se puede modificar. Usted puede ser lo que usted quiera, y yo también. La familia, el matrimonio, se llegan a considerar obsoletos de una burguesía acomodada y religiosa, que eso somos usted y yo, mantenedora de una hegemonía patriarcal y opresora a la que había que denunciar y superar. De esta forma, todo lo que venga de iglesia, de patriarcado, de la Biblia, no puede tener credibilidad. Lo tenemos que destruir. Y si usted destruye todo lo que tenemos, ¿qué te queda? La familia mal llamada tradicional, el reducto de una sociedad hipócrita, victoriana y rancia, que hay que combatir y superar. O sea que si usted está casado con una mujer y usted es un hombre, usted representa algo obsoleto, no algo que viene de Dios. Y eso hay que destruirlo, combatirlo y superarlo. Ahí lo ven que está muy claro en el postulado. ¿Cuáles son los objetivos? Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Tu biología te limita. En la medida que lo veas así, vas a ver tu biología como algo que hay que superarlo. Conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Abolir la cultura judio-cristiana, ahí estamos usted y yo, su ética y sus valores obsoletos. De entrada, cuando yo te digo que tus valores son obsoletos, te estoy llamando antiguaya. Estoy diciendo que todo lo que crees es ¿de dónde? Del pasado. Imponer una sociedad igualitaria en un nuevo orden mundial. Estos son los objetivos. La ideología de género perjudica a los niños. Esto es un informe del Colegio Americano de Pediatría que ha tenido sus problemas porque fue publicado en el 2016. En un momento en Estados Unidos cambia el gobierno y los demócratas son más proclives a la ideología de género. Así que desmontan inmediatamente esto, lo desautorizan. Pero esto se publicó por ellos, por el propio Colegio de Pediatras. ¿Qué dicen ellos? Se tienen que rechazar todas las políticas que condicionan a los niños a aceptar como normal una vida de suplantación química y quirúrgica del sexo opuesto, porque los hechos, no la ideología, determinan la realidad. ¿Saben que si un niño de 3 años dice que no quiere seguir siendo chico o chica, saben que el proceso es que hay que comenzar a hormonarlo, ¿no?
No tiene la capacidad de poder comprar alcohol, no puede viajar solo, no puede comprar una casa aunque tenga dinero, pero puede decidir cambiar de sexo. Es muy curioso esto. Y los pediatras tienen que comenzar a practicar un proceso de hormonación. Yo no he tenido la oportunidad de ver muchos casos de esto, gracias a Dios, pero conozco unos gemelos, 2 niños, con 2 años y medio, uno de los niños dijo que quería ser niña. Increíble, ¿eh? Pero los padres lo llevaron a un sitio y desde los 2 años y medio comenzaron a hormonarlo. Y hoy, con 11 o 12 años que tienen, es prácticamente una mujer. ¿Qué me puedo tomar en serio de un niño de 2 años y medio? Yo muchas veces dije cuando era niño que yo era Rambo, que yo era Superman, que yo era todo lo que se me ocurrió decir. Bueno, cuando dije que era Rambo no me dieron la metralleta. Cuando dije que era Superman, gracias a Dios que no me dio con tirarme de un edificio y volar y cosas de estas. Pero noten, cuántas cosas usted en un momento dado de la vida va a pensar, va a considerar que usted es y usted no lo es. Porque la vida no va de lo que usted cree que es usted. La vida va de aceptar lo que Dios ha hecho en ti. No es que yo me siento mal con mi cuerpo, mi físico, es que yo tengo que aceptar lo que Dios me dio, porque solo Dios sabe por qué Él me hizo un hombre, Él me pudo haber hecho una mujer, pero yo no tengo que considerar lo que yo pude haber sido, sino aceptar lo que yo soy. Y créanme, es fácil y bonito decir, yo soy un hombre o una mujer atrapado en el cuerpo. Pero ¿y si yo digo que soy Amancio Ortega, atrapado en mi cuerpo? Mira, ustedes se están riendo y me consideran que el pastor se volvió loco. Pero sin embargo, si dijera que soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre, la ley me protege. Y díganme, en fines psicológicos, si no es lo mismo al final. Usted no es lo que usted quiera ser. Usted es el que Dios hizo en usted. Que usted no quiera aceptar esa identidad es otra cosa. Y esta gente lo sabe muy bien, porque confundir un niño, ¿qué logro? Que cuando llegue a la pubertad, a su edad de desarrollo sexual, si lo tengo confundido, ya lo he perdido. Y cuando llegue a la adultez, tendrá 2 grandes confusiones. Y lograr la verdadera identidad es complicado, muy complicado. Y eso es lo que se pretende con esto. Estos son los postulados de este informe. La sexualidad humana es un rasgo biológico binario objetivo. Podremos ser todo lo que queramos, pero a fines de médico y cuando te saquen sangre, solo va a haber XY y XX. No hay nada más. Un hombre que se transformó en mujer llegó al hospital de Sagunto y dijo que quería ser atendido por un ginecólogo. Vino un ginecólogo y cuando lo vio el DNI y tal, le dijo, pero tú no eres una mujer de verdad. Ese ginecólogo fue despedido. Lo pueden buscar en los medios. ¿Quién tiene razón? La ley. La ley dice que ese señor es una mujer. Y sin tener órganos a los que un ginecólogo pueda revisar, un ginecólogo lo tiene que ver, pues un ginecólogo lo tiene que atender. En ese punto del mundo estamos. Noten que despedir un médico con plaza fija tiene lo suyo, Eso no es un proceso fácil, pues este fue despedido. Y no tiene quien le defienda. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema opresor en ese sentido. Nadie nace con un género, todo el mundo nace con un sexo biológico. El género se puede construir.
¿Y dónde están poniendo la importancia los que creen en la ideología de género? Te ponen más importancia en el género que en el sexo. Te dicen que el género y el sexo pueden ser modificables, que da igual. Y a la larga te enredan, como están enredando a mucha juventud. De acuerdo al DSM, el DSM es el manual donde se publican las enfermedades mentales, que se modifica. En algún momento la homosexualidad estuvo incluida ahí y en el año 1984 se quitó. Ese es el DSM. El DSM dice que el 98% de los casos de confusión de género en niños y el 88% de confusión de género en niñas finalmente termina en nada, porque los niños tienen un proceso de confusión sexual, pero después se le va. Antes de los 18 años es normal que un ser humano se pueda sentir en algún momento confundido con su sexualidad, y no quiere decir eso que sea ni lesbiana ni homosexual, simplemente que es una confusión. Y los captadores de la homosexualidad lo aprovechan, porque cuando un chico o una chica está confundido, es un momento donde le caen encima para que él llegue a considerar que es que él es, en esencia, un homosexual o una lesbiana. Y es que la confusión, lo vuelvo a repetir, en un momento dado de la sexualidad en nuestra juventud y desarrollo, es normal. ¿Qué es lo que tiene que primar en un momento de confusión? Identificar, sobre todo el creyente, qué me dice Dios. Y yo tendría que inclinarme a lo que dice Dios, no a lo que yo pienso, a lo que siento. El acondicionamiento de los niños en la creencia de que toda una vida de suplantación química y quirúrgica del sexo opuesto es algo normal y saludable debería ser abuso infantil, dicen los pediatras. Y miren lo más difícil ahora, los índices de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que se hormonaron para hacer un cruce sexual. Pregunten a los expertos por la estadística que les voy a comentar y van a ver que nadie te muestra cifras, pero existe. De toda la gente que se ha cambiado de sexo, ¿cuántos se han arrepentido? Esta no se publica. Porque si se publicara, créanme que le haría mala prensa al negocio. Yo tuve la oportunidad de tener un caso en terapia cuando estaba estudiando así, de un hombre que quería ser mujer, era su sueño, lo logró, pero cuando comenzó a hormonarse y él vio que su mente comenzó a cambiar y todo le comenzó a girar en torno a lo que es en esencia una mujer, entró en pánico y dio marcha atrás. Pero ¿para dónde das marcha atrás ahora? Si ya su órgano fue cortado y ahora tiene una falsa vagina. En República Dominicana, un ginecólogo casi pierde la licencia porque hace unos meses dijo en un programa de televisión: por favor, todos aquellos que se hagan una vagina falsa, recuerden que es falsa, no va a ser una vagina real. Y al momento, entre las multas y los problemas que tuvo, tremendo, porque utilizó la palabra prohibida, falsa. Ese agujero que inventan, el cuerpo humano lo intenta cerrar porque lo considera anómalo, pero esas personas tienen que vivir con unos dilatadores permanentes, haciéndole fuerza al propio cuerpo para que el agujero se mantenga. Y eso significa dolor, significa problemas, significa más enfermedades, pero esta parte no se promueve, no se puede decir. Solo un medio español se atrevió a publicar una estadística de esto y creo que a los 3 días la retiraron. No se quedó permanente. Que fue el periódico El Confidencial, que suele ser un periódico que parece que es objetivo, pero sucumbió a la presión y la retiró.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una anomalía, de un contrasentido, de un ser humano que quiere jugar a ser Dios, a construir órganos y todo. Qué bonito fuera que todo ese empeño en cambiarle el sexo a la gente lo pusieran en trasplantes de riñones, trasplantes de corazón. Probablemente salvaríamos muchas más personas. Pero el objetivo se pone donde hay negocio y donde hay mercado. Y nosotros tenemos que ser conscientes que esto es una situación con la que nos tocará lidiar, nos tocará vivir, y probablemente en algunos momentos nos llegue a tocar incluso de cerca, en familiares o amigos o conocidos. ¿Qué vamos a decir? Esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué vamos a decirle? Pues usted no tiene opción, tiene que decir lo que dice la Biblia. Y la Biblia ha sido igual la misma para los griegos, para los romanos, pues si a nosotros nos toca vivir lo mismo, vamos a tener que hacer lo mismo también. No vamos a inventarnos el método. Decir lo que dice la Biblia. Soy un niño de 11 años encerrado en el cuerpo de un adulto de 40. ¿Esto es posible? ¿Sí o no? A ver, ¿es posible? Es posible, pero es una trampa. Vamos a descubrirla. Este niño, ¿cuántos años tiene? 11 años. 8. Si yo con 42 años digo que soy un niño de 8 años, yo tendría que tener el mismo comportamiento y la misma actitud que el niño de 8 años. De hecho, hay una enfermedad, un trastorno que es así. Una persona que su mente no se desarrolla a la par que su cuerpo. Y entonces, a veces el cuerpo va ganando años, pero la mente no. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el comportamiento de la edad. ¿Cuáles son los problemas de un niño de 8 años? Entonces, estos serían los míos. Ahora, trampa. ¿Dónde está la trampa? Que el sinvergüenza que dice que tiene 11 años encerrado en el cuerpo de un 40, de repente pone la atención en la sexualidad. Y eso no es normal a esa edad. Entonces él lo que quiere es hablar con niños de 11 años, ponerlos en lo que no tienen que estar, pero él quiere fingir que él es un niño. ¿Y saben? En Estados Unidos ya un pederasta ganó el primer caso, porque logró que el juez le creyera de que el mismo procedimiento de que un hombre diga que él es una mujer sin ningún tipo de pruebas, pues él también puede decir que él es un niño. Y un juez se preocupó porque dijo, esto hay que perfilarlo mejor, porque en realidad tiene la razón. No se rían con lo que les voy a decir, intenten no reírse. En Inglaterra, un señor dijo que él era una cabra. Así que él tiene derecho de jugar con las cabras. Se pone un traje como cabra, se pone cuerno y choca con las cabras y para acá y para allá. Está como una cabra, ¿no? Diríamos. Pero ¿saben? Lo denunciaron. Pues es el primero que gana un juicio también. ¿Por qué? Porque utilizó el postulado. Si uno de repente dice que es un hombre o que es una mujer y no tiene que demostrarlo, ¿por qué yo tengo que demostrar que yo soy una cabra? Yo me siento una cabra. Y un juez le permitió que 2 veces a la semana pueda ir a un corral de cabras a chocarse con las cabras. Señores, ¿qué nos tocará ver? ¿Qué nos tocará ver? O sea, tened en cuenta que lo que nos puede llegar a tocar ver nos va a sorprender muchísimo. Pero vuelvo a lo mismo. Si todo lo que la gente cree que es, terminaremos aceptándolo por ley, cuidado que vienen curvas. Trampas encubiertas aquí. ¿Un adulto infantilizado pondría su objetivo en la sexualidad? No. El adulto infantilizado es un niño, comportamiento de niño, no
sabiduría de adulto haciéndose pasar por niño. ¿Has notado los debates sobre la edad del consentimiento sexual? ¿Han notado esto alguna vez? Cuando se habla de esto, de todo lo que yo he hablado, si algo les preocupa, esto es lo más preocupante. La edad de consentimiento sexual. Esa es la clave, esa es la trampa. ¿Cuánto es en España? Pregúntenle a Google, a ver. La bajaron hace poco, 14 ya. 14. ¿Saben qué quiere decir eso? Explicado en detalles. ¿Quién tiene 14 años aquí? Mira, el que tiene 14 años puede tener sexo consentido y no tiene que pedirle permiso a sus padres, ni sus padres se lo pueden prohibir. Eso quiere decir la edad de consentimiento. Ahora viene lo peor. ¿A dónde la quieren llevar? A los 8 años. ¿Qué quiere decir eso? Que la pederastia dejaría de existir. Esa es la trampa. La pederastia dejaría de existir de alguna manera. ¿Quiénes desde hace 30 años están detrás de esto? Los holandeses. Y lamentablemente estamos cayendo en picado en el mundo entero. En casi todos los congresos del mundo y parlamentos se está discutiendo la edad de consentimiento sexual como un elemento de liberalizarnos. Eso esclaviza. El día que se consideró que usted no era libre como ciudadano totalmente hasta los 18 años, porque hasta esa edad se considera que hay determinadas cosas para lo que tú no eres maduro, debió también colocarse la sexualidad. Pero la sexualidad viaja por otra vía. ¿Y qué es lo que se quiere aquí? Que ni padres puedan evitar, ni nadie. Un niño con 8 años va a tener la suficiente autonomía, ojalá que no lleguemos ahí, para él decidir con quién acostarse. Eso es horrible. Y es una trampa mortal. ¿Cómo lo es que una chica pueda abortar sin tener que pedirle permiso a sus padres? ¿Qué es lo que se persigue con ese tipo de inventos? Que el padre no pinte nada. Tener una sociedad donde los jóvenes puedan hacer las cosas sin tener que preguntarle a sus padres. Y así inhabilito la autoridad que pueden tener padres, sobre todo religiosos, con ciertos valores, para que no puedan prohibirle a sus hijos nada. Los manuales de desarrollo definen la sexualidad a partir de la preadolescencia. ¿Por qué poner énfasis en la sexualidad en la niñez? ¿Por qué? No tiene sentido lógico, ninguno. A menos que lo que yo persiga es que los niños me lleguen a la adolescencia ya confundidos. Si eso es lo que yo quiero, sí tiene mucho sentido. Y yo estoy seguro que es lo que quieren. Un niño de 5 años, ¿cuáles son sus preocupaciones sexuales? ¿Y por qué le meto el tema yo, como adulto? Puedo poner al niño en lo que no está, eso sí que puedo hacer. Y luego voy a tener un problema. Unos niños de 9 años, conocí un caso de un padre que le compró una membresía para una página porno, para que aprendan. Bueno, aprender van a aprender, pero no nada bueno. ¿Qué tipos de padres son estos? Padres que están imbuidos con estas nuevas tendencias y se llegan a creer estos cuentos de que todo esto es mejor. Y no solo es que no es mejor, es que es horriblemente peor. No olvides que el pueblo de Israel se estableció en un ambiente de idolatría, del culto a la fertilidad, de prostitución ritual, promiscuidad, homosexualidad, travestismo, bestialidad, incesto, incluido el sacrificio de niños a Molot. Y en todo ese ambiente Dios
no tuvo un problema con esas cosas. Dios a su pueblo le dijo lo que tenía que hacer. Eso es lo importante, que el pueblo haga lo que tiene que hacer, que el pueblo sea fiel. Porque créanme, cuando usted diga qué es el matrimonio, como usted lo cree de acuerdo a la Biblia, usted va a dar un testimonio. Hay mucha gente en nuestra sociedad que cuando nos oye hablar, también les llama la atención porque también están incómodos con lo que está ocurriendo. ¿O quiere decir que todo el mundo está de acuerdo? No, pero nosotros tenemos que tener una voz. Ten mucho cuidado con la aceptación social y con el criterio de las mayorías. Ya la Biblia habla mal de eso. Las democracias, ¿cuántos se equivocan? Y no estoy diciendo que quiero un gobierno diferente. No tenemos otro método mejor. Pero créanme, porque la mayoría vote a uno, no quiere decir que hemos acertado. Que bastantes ranas nos salen los políticos, ¿eh? Mucha palabrería bonita y luego le votamos y nos lo tenemos que comer 4 años y a veces más. Pero porque la mayoría haya votado quiere decir que ha acertado. No es lo mismo. Hay una diferencia. La Biblia denuncia en nombre de Dios toda práctica o conducta contraria a los principios bíblicos. Y el mismo Dios aconsejó a Israel a través de Moisés para que no imiten la vida de egipcios y cananeos y que no se sometan a sus reglas. Usted y yo no podemos vivir de imitaciones, tenemos que vivir de convicciones, que no es lo mismo. Y sinceramente, vivir la vida en contra de la sociedad, yo soy el primero que soy consciente que eso es difícil. Pero si usted se considera hijo de Dios, que vamos a dejar este mundo atrás y que vamos a ir al reino de los cielos, no te queda otro camino. Porque el papel de decir la verdad nos corresponde a nosotros. 3 ejemplos: Samuel, Elí y Moisés. ¿Por qué Samuel? La Biblia dice que es un buen padre, pero tuvo malos hijos. Elí fue un mal padre y como consecuencia malos hijos. Y Moisés fue un hijo bien educado por su madre, pero vivió en un mundo perverso como el mundo egipcio. Y la educación de su madre fue determinante para que el mundo egipcio no le contaminara. Padres, no vivas de ideales, vive de realidades. Con tu hijo, con tu hija, tienes que hacer contrapeso. No te preocupes por el colegio, por la profe, no vayas a montar jaleo al profe que te van a detener. No vayas a eso, no es tu papel. Crea contrapeso, educa a tu hijo, fórmalo. Y tu hijo será como Moisés, que en medio de una sociedad perversa, la luz de Dios le protegerá. Pero no queramos hacer burbujas, que eso no es posible. Termino enseñándoles Mateo 16:24. ¿Se acuerdan? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La pregunta típica que nos hacen: ¿y alguien que tiene una conducta sexual diferente a lo que Dios ha dicho, cómo la va a modificar? Quita sexual y plantea en todo el mundo global de cómo tú y yo nos hicimos creyentes. Tú tuviste y yo que negar la vida que llevabas y entregarte al Señor y dejar atrás todo. ¿Será que Dios es todopoderoso para unas cosas y para otras no? Entonces ahí tenemos un problema, si es así. Los caníbales, ¿qué comen? Personas. ¿Saben cómo los caníbales se vuelven creyentes? Hay muchas tribus caníbales que se han hecho creyentes. ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso? Una vez han obtenido el conocimiento de Dios, se niegan a sí mismos y toman la cruz del Señor. Y es difícil modificar algo que te han acostumbrado para toda la vida, que te han educado en eso. Claro que es difícil.
pero en aras de salvarse, dice el Señor que alguno entrará sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo. Pero es que todas las demás conductas tenemos que hacer sacrificio, pero hay determinadas conductas que son excepcionales. Cuidado con eso. Lo que importa es que hagamos lo que dice la Biblia. Y lo tenemos que hacer con confianza, con firmeza. No tenemos que llamar degenerados a nadie, insultar a nadie. Fuera de aquí porque no eres como yo. No. Nosotros somos una iglesia de amor, un pueblo de amor. Pero no confundamos amor con aceptar todo lo que venga. No es lo mismo. Y créanme, no les estoy planteando algo fácil. Yo sé que es difícil. Los seguidores de Dios son odiosos ante la sociedad. En mi nombre seréis aborrecidos, dijo Jesús. Lo dijo claramente. Para los no creyentes, dijo Pablo, ¿qué es esto? ¿Locura? El mensaje bíblico produce incomodidad, señores, provoca mala conciencia, es contracorriente. Asúmelo con humildad y firmeza, nunca al revés. Humildad primero y firmeza después. No pongamos la firmeza primero, porque entonces lo vamos a preparar. Libros. Estos libros son obligatorios, no son una opción. Los tienen que tener, porque no tenemos mejores. Y si usted no tiene estos libros, usted no está bien informado. Matrimonio, aspectos bíblicos y teológicos, el mejor libro de la iglesia sobre el matrimonio. Y todos los problemas de matrimonio ahí están contestados. El otro está en inglés todavía, pero este año saldrá en español. Es sobre la sexualidad, todos los problemas de la sexualidad. Es el único libro especializado que tiene nuestra iglesia. Lamentablemente, el libro de Richard Davidson está solo en inglés. La llama de Yahvé. Solo está en inglés, no lo tenemos en español. La verdad es que si yo tuviera dinero, pagaba la traducción de este libro, porque ese libro resuelve muchos problemas. Créanme que el que no ha leído ese libro es un ignorante de la sexualidad de la Biblia. Tienen que leer ese libro. Háganse con él. En la plataforma Logos se puede comprar en digital y la propia plataforma tiene un traductor, entonces se puede ir pasando al español. Yo no leo inglés, y lo tengo. Lo voy poniendo en el traductor, lo voy leyendo, pero créanme, leer ese libro es del cielo a la tierra el cambio, porque es todos los problemas de la sexualidad desde Génesis hasta Malaquías, y miren que hay muchos. Es un libro de casi 1000 páginas, O sea, estamos hablando de que vas a leer la sapiencia, pero créanme, si los demás buscan lo mejor, ¿por qué nosotros no vamos a buscar lo mejor que tenemos? No es un libro que te lo tienes que leer en un día, lo puedes llevar despacio. No te lo tienes que leer en un día, tranquilo, según los temas. Yo ni siquiera me lo leí en orden, me lo leía por las preocupaciones. El otro, Familias de Éxito, ¿cuánto lo tienen ese? Ese se regaló hace 2 años. Fue un libro de regalo, de Navidad. Es del pastor Badenas. A ver, el libro no tiene un buen título, porque él tiene un título ahí como un poco soso, pero el libro es muy bueno. Entonces yo siempre estoy inconforme con el título, porque el título yo creo que le ha hecho daño. La gente cree como que es un libro más de familia. No, es un tratado desde el noviazgo hasta la tercera edad. Es un libro excepcional, muy bueno. Todo matrimonio debe tenerlo como consulta. Es un libro muy bueno, de verdad. Y hay otros más, si quieren profundizar en la ideología de género, este libro rojo es de un pastor evangélico. Y su esposa es médico, y crearon los dos este libro, muy bueno. El otro, el amarillo, es Parafilias y Violación, se llama. No es cristiano, pero es un libro que explica muy bien el concepto de la sexualidad y los trastornos de la sexualidad.
Y hasta aquí hemos llegado.